Bien, bueno, yo vengo a conversarles hoy fundamentalmente sobre el libro que he publicado recientemente que lleva este mismo nombre, Dignidad y Desarrollo. Y es un libro dedicado esencialmente a presentar una doctrina, la llamada doctrina ordoliberal, cuya expresión práctica más conocida es la llamada economía social de mercado. Entonces, bueno, trataré de presentar en pocos minutos lo fundamental de este libro. Pido disculpas por lo autorreferencial, me estaré, digamos, constantemente refiriendo al libro. En mi descargo solo diré que el libro no está a la venta, sino que es un libro de distribución gratuita, así que no estoy haciendo publicidad, no estoy tratando de vender el libro. Bien, eh, lo primero que quisiera comentar es que cuando hablamos de doctrinas políticas y económicas, es casi inevitable que alguien piense en ideología, porque, bueno, efectivamente, doctrina, política, económica e ideología se suelen utilizar como sinónimos. Para mí, sin embargo, hay una diferencia fundamental entre una cosa y otra. Dicho en breve, una ideología es un sistema de pensamiento que tiende a ser cerrado a la nueva evidencia empírica, al debate de las ideas. No es el caso de una doctrina. Una doctrina política y económica es, a mi juicio, al menos así la entiendo, una suerte de caja de herramientas que nos permite hacer al menos tres cosas. Primero, identificar y sistematizar el conjunto de valores políticos y morales que quisiéramos ver materializados en nuestra sociedad, en sus instituciones fundamentales. En segundo lugar, una doctrina nos permite también sistematizar nuestra comprensión, nuestra interpretación de cómo funciona la economía, la sociedad, el Estado. Es un programa de investigación en este sentido. Y en último término, una doctrina también nos permite dar forma a un programa de transformación o mantenimiento, depende del caso, del orden institucional, fundamentalmente de una sociedad. Eh, Visto de otra forma, una doctrina es, de acuerdo a mi interpretación, un programa triple. Es un programa de orden moral, filosófico y moral, es un programa de investigación científica e histórica y es un programa político. Con esta perspectiva, quisiera entonces presentarles al ordoliberalismo. Eh, Quisiera hacer, sin embargo, tres consideraciones muy rápidas y previas. La primera es que el ordoliberalismo es una doctrina muy poco conocida en nuestros países. Las razones son diversas. Seguramente la barrera del idioma es importante porque esta doctrina fue desarrollada fundamentalmente por pensadores alemanes en una época muy difícil. Escribieron básicamente durante el periodo nazista y mientras el nazismo tomaba fuerza en Alemania y luego se expandía en la Segunda Guerra Mundial, estos pensadores tenían su esfuerzo intelectual puesto en la sociedad luego del nazismo. Aquí el paralelismo, por supuesto, entre lo que vive Venezuela y lo que vive Alemania es claro, es evidente. Sin embargo, no voy a hablar aquí del modelo alemán. Yo creo que ellos, en su esfuerzo eh, particular, lograron encontrar el sentido común y dar forma a una doctrina cuyos planteamientos básicos yo tiendo a compartir e insisto, tienen expresión práctica en la llamada economía social de mercado, que suele asociarse a lo que se llamó en su momento el milagro económico alemán. Por cierto, aquí hago una pequeña digresión porque más de un autor ordoliberal afirmaba que no había nada de milagroso en lo que había sucedido en Alemania, que simplemente una sociedad que alcanza la sindéresis y que entiende que finalmente todo proceso de desarrollo supone el despliegue de la capacidad creadora de las personas, una sociedad entonces que logró eso, bueno, ofreció o experimentó ese crecimiento impresionante, pero no había mucho de milagroso en eso. En todo caso, bueno, es una doctrina poco conocida, pero yo creo que es especialmente relevante para la reflexión que estamos haciendo nosotros también con respecto al enorme esfuerzo de reconstrucción que más temprano que tarde se nos planteará. Un segundo comentario que quisiera hacer es que el ordoliberalismo
no posee textos canónicos, como si puede ocurrir con algunas otras escuelas liberales. Por ejemplo, la escuela austríaca tiene un libro fundamental, La acción humana de Mises, y otras escuelas liberales tienen, digamos, textos esenciales, fundamentales. No es el caso del ordoliberalismo. Esto puede verse como una dificultad, pero también tiene una gran ventaja, y es que finalmente hay distintas interpretaciones del ordoliberalismo, aunque tengan aspectos comunes. No se trata de una doctrina cerrada a la reflexión, no hay libros, digamos, que cuidar porque allí esté supuestamente la verdad esencial de este pensamiento. Eh, Esto, una consecuencia también práctica, es que lo que yo diré sobre el ordoliberalismo tiene mucho de sesgo personal, inevitablemente. La escogencia de los temas, de los autores que yo he realizado, bueno, no necesariamente tiene que ser compartida por otros pensadores que estén también promoviendo el ordoliberalismo. Y lo tercero que digo brevemente es que esta doctrina y sobre todo la economía social de mercado es una doctrina cuya paternidad, por así decirlo, es disputada por varias doctrinas. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado en más de una ocasión que doctrinas más bien socialdemócratas defienden a la economía social de mercado como su propuesta. Eh, También se piensa, por ejemplo, que la doctrina social de la Iglesia tuvo, como efectivamente fue, una influencia importante en algunos pensadores, y hay quien asume que la doctrina social de la Iglesia, o su planteamiento en términos económicos, es la economía social de mercado. Es un tema, digamos, de disputa, de discusión. No pretendo resolverlo desde luego acá, pero mi impresión, mi hipótesis al menos de trabajo, es que la doctrina que está en la base de la propuesta de la economía social de mercado es ante todo el ordoliberalismo, que quiero entonces presentarles a continuación. Lo haré siguiendo esta triple condición que a mi juicio tiene toda doctrina, es decir, hablaré del ordoliberalismo como un programa de orden moral, como un programa de investigación y como un programa político. Como programa moral, el ordoliberalismo asume el libre albedrío. La condición humana se caracteriza por nuestra libertad para decidir una cosa u otra. No hay una visión de entrada pesimista u optimista con respecto al ser humano. Simplemente el ordoliberalismo asume que toda persona, dado su libre albedrío, puede actuar de manera correcta o incorrecta, dependiendo de la moral que estemos utilizando como referencia. En todo caso, esta es la base antropológica y filosófica que el ordoliberalismo asume, el libre albedrío, la condición libre del ser humano. Y a partir de allí, bueno, se preguntan cómo es posible entonces que seres humanos que pueden actuar a favor o en contra de las dinámicas sociales, cómo finalmente pueden dar forma a sociedades sostenibles que prosperen y que respeten además la dignidad de las personas. Esto es un gran tema. Entonces, el ordoliberalismo asume, para empezar, que una vieja tendencia a pensar que dos valores políticos centrales son antitéticos, que están, digamos, en conflicto irresoluble, la libertad y la solidaridad. El ordoliberalismo asume que eso no tiene por qué ser así y que es perfectamente posible imaginar un valor de orden superior, como sería la dignidad, que se manifiesta, se refleja en el respeto a la libertad del individuo y también en la solidaridad con aquellos que requieren el apoyo de otros para vivir en condiciones dignas. Libertad y solidaridad, normalmente asociados el primero a pensamientos liberales y el segundo a pensamiento socialista, pudieran encontrarse entonces en este valor más amplio e incluyente que es el de la dignidad, es decir, la valía que cada uno siente con respecto a su vida y que está dispuesto a defender, pero también la valía que uno está dispuesto a reconocer y a respetar en los otros. La dignidad es entonces el valor fundamental del ordoliberalismo como programa moral. Las razones para acercarse a la dignidad como ese valor constitutivo de un orden social son diversos. Yo hablo de diversos caminos que nos conducen hacia la dignidad. Uno de esos caminos, desde luego, es el basado en la fe religiosa. Algunos pensadores ordoliberales eran cristianos, tanto protestantes como católicos,
y su defensa de la dignidad humana estaba inspirada, estaba basada en su fe religiosa. Otros autores, que creyentes o no, no es relevante para los fines de lo que ellos planteaban, la dignidad era, por decirlo así, una invención cultural. A lo largo de la historia había sido demostrado que las sociedades que finalmente habían respetado la dignidad de la persona habían prevalecido, hasta el punto que ese valor se convirtió en la base del ordenamiento constitucional de muchos países y también del ordenamiento jurídico a nivel internacional. Sería entonces una gran invención cultural que tiene expresión, como digo, ya en el derecho, en el ámbito de las leyes, de las constituciones. Ese sería otro camino, no contradictorio con el primero, pero que conducen al mismo destino, a asumir el valor de la dignidad como central. También desde el punto de vista filosófico, muchos pensadores, por ejemplo, Kant, afirmaban que el hombre como ser racional solo podía concluir en el respeto al otro. Nadie puede ser instrumentalizado para servir de medio para obtener ciertos fines. Todo ser humano sería un fin en sí mismo. Es otra manera de acercarse a este tema de la dignidad. Eh, También otros autores afirman que es posible, a partir de la reflexión sobre el hecho humano, sobre la condición humana, entender que solo respetando la dignidad de las personas nos podemos garantizar vidas propiamente humanas. Todos estos caminos y algunos otros más que pudiéramos desarrollar conducen a lo mismo. Finalmente, la dignidad se convierte en el valor central y se ha convertido así a lo largo de la historia de Occidente. Esta aproximación además me parece especialmente relevante en los tiempos que vivimos, porque si algo de cierto hay en el choque entre civilizaciones, bueno, resultaría que nuestra civilización occidental, desde el punto de vista moral, está basada en el respeto a la dignidad de la persona. Entonces, tomar conciencia de eso, más allá del camino que cada uno haya seguido para llegar a esa conclusión, me parece algo esencial. Destaco, solo para terminar este comentario, que a pesar de las razones que podamos darnos para respetar la dignidad, al final, y recordando a mi maestro, profesor Emeterio Gómez, al final el respeto a la dignidad es un asunto de cada quien. Es uno como individuo el que decide finalmente respetar o no la libertad del otro. Eh, Pudiéramos ahondar un poco más en esto, pero bueno, en aras del tiempo quisiera avanzar. Quisiera destacar también otro valor que resulta importante para el ordoliberalismo, el de la justicia social. Aquí me detengo un momento porque la justicia social, como suele ocurrir con muchos términos de uso político, puede admitir distintos significados. La justicia social en el ámbito del pensamiento socialista significa fundamentalmente compensar a aquellos sectores empobrecidos a partir de la explotación que han sido sometidos por parte de aquellos sectores que han prosperado. Se parte, para decirlo en otros términos, se parte de la idea según la cual la riqueza de unos es la causa de la pobreza de otros. Luego, hacer justicia social significaría compensar a unos por lo que han sufrido. Eh, Esto, desde luego, tiene distintas versiones en el mundo del pensamiento socialista, pero no es así como es interpretado, no es así como se entiende la justicia social en el ámbito del pensamiento ordoliberal. La justicia social tiene que ver fundamentalmente con los atributos de las instituciones que están en la base de cualquier sociedad. Y estos atributos básicamente se refieren, debe ser evidente, al respeto a la libertad del individuo y a la solidaridad con aquellos que la requieren. Luego, entonces, una sociedad puede ser justa en la medida en que sus instituciones son respetuosas de la dignidad. Es otra manera de acercarse al mismo tema a partir de la reflexión sobre las instituciones y sus atributos. En todo caso, el ordoliberalismo como programa moral está constituido por algunos de estos valores que he mencionado. Hay otros, no me voy a detener en ellos, por ejemplo, el de la subsidiariedad, el de la responsabilidad individual, la sustentabilidad, etcétera. Lo que quiero destacar es que este conjunto de valores constituye un sistema que aspira a ser coherente.
no es fácil, desde luego, y o puede ocurrir que en algún momento algunos de estos valores entren en conflicto. Por ejemplo, nadie puede ser obligado a ser solidario sin que su libertad esté siendo irrespetada. Entonces, no es que se trate de una cosa, digamos, una pura reflexión, una construcción intelectual que garantice absoluta coherencia. Se trata de un sistema vivo de valores morales que deberían, según el ordoliberalismo, guiar nuestra acción política. Insisto en este punto porque muchos de estos valores pueden aparecer en cualquier listado, declaración de un partido, de un movimiento, y no pasan más allá de ser simplemente una referencia intelectual que se queda en el papel. Yo creo que, por el contrario, este conjunto de valores puede conformar una suerte de tamiz, una herramienta útil para la valoración de políticas públicas, para la valoración de nuestras leyes. Un ciudadano no tiene que ser experto en todos los temas económicos, políticos, para emitir opiniones, pero si ese ciudadano cuenta con esta especie de tamiz ético, pudiera plantearse preguntas absolutamente válidas. Tal o cual ley, tal o cual propuesta de cambio institucional es consistente con la libertad del individuo, está promoviendo la responsabilidad individual, tiene un objetivo subsidiario, etcétera. Se trata entonces de un sistema que más allá del planteamiento teórico puede convertirse, insisto, en un instrumento útil para la evaluación moral de las políticas públicas, de las leyes. Una evaluación que normalmente no forma parte del proceso de debate público. Muchas veces uno escucha más bien los análisis costo-beneficio, por ejemplo, en términos crudamente económicos, lo cual no significa que no sean importantes, pero esta reflexión de orden moral no suele acompañar el debate público. Quisiera ahora referirme rápidamente al ordoliberalismo como un programa de investigación científica e histórica. Ya hemos resumido muy rápidamente algunos de los elementos que lo caracterizan como programa moral. Veámoslo ahora como un programa de investigación. Cuando hablamos de programa de investigación, estamos hablando fundamentalmente de un concepto tomado de la filosofía de la ciencia. Un programa de investigación suele estar constituido por un núcleo teórico, un conjunto de postulados muy amplios, muy generales sobre la sociedad. Y a partir de ese núcleo teórico se pueden derivar modelos, distintas líneas de investigación y modelos que explican ya fenómenos más concretos. En cierta forma, un programa de investigación científica también puede ser visto como una familia de modelos, una familia de interpretaciones sobre distintos fenómenos y que constituyen una familia justamente por tener en común este núcleo teórico. El ordoliberalismo, como otras doctrinas, puede ser entendida entonces como un programa de investigación, para lo cual habría que, en primer lugar, distinguir cuál es su núcleo teórico. No voy a hacerlo aquí en detalle porque esta es una discusión más filosófica, más abstracta, pero sí quiero referirme rápidamente a cuatro postulados fundamentales que a mi juicio están en ese núcleo teórico del ordoliberalismo. Y es que lo que le da en cierta manera su sello distintivo a la hora de ofrecer explicaciones sobre la realidad. Lo primero es que en este núcleo teórico es la centralidad de la acción humana. Con esto lo que quiero decir es que toda explicación razonable de la economía, de la política, de las dinámicas sociales, para el ordoliberalismo tiene que pasar inevitablemente por entender el comportamiento de las personas. Solo entendiendo el comportamiento de las personas podríamos entender los fenómenos de orden social. Desde luego, no podemos entender el comportamiento de individuo a individuo. Hay que también complementar o articular esta explicación que toma en cuenta las conductas de las personas con una perspectiva sistémica, que es el otro postulado que ven allí. En la perspectiva sistémica lo que nos permite entender es como un conjunto de individuos, que puede ser un conjunto innumerable de personas actuando, puede dar forma a un sistema ordenado de cosas. Esa perspectiva sistémica es esencial también en el pensamiento ordoliberal. Nos permite movernos entre la explicación del individuo y los fenómenos que colectivamente los individuos están generando constantemente, en forma consciente, en forma deliberada o no. Pero además todo esto transcurre en el tiempo.
Todo hecho social es un hecho histórico. Esto que estoy hablando yo en este momento ya se está convirtiendo en un hecho del pasado inmediatamente. Todo lo que, cualquier explicación que estemos haciendo sobre la realidad, se trata de una explicación de tipo histórica. Y en este sentido, entonces, la perspectiva sistémica y la centralidad en la acción humana se convierte en algo fundamental para poder dar una explicación a lo largo del tiempo de los distintos fenómenos económicos, políticos, sociales. Eh, por otra parte, un cuarto postulado que agrego acá se refiere a la importancia que para el ordoliberalismo, en esto de buscar explicaciones históricas y sistémicas, le da a las instituciones. Las instituciones, en un sentido muy amplio, son las reglas que regulan nuestras conductas en los distintos ámbitos de la vida social. Entender las reglas que regulan nuestro comportamiento es básicamente entender cómo funcionamos como sociedad. Tratar de transformarnos como sociedad pasa también por transformar nuestras instituciones. Ahora, estas instituciones en parte son un producto no deliberado, un producto evolutivo de nuestra historia. No todas las instituciones son el resultado de un esfuerzo consciente, voluntario, por darle forma. Algunas instituciones sí, otras no. Esa complejidad, desde luego, acompaña la reflexión ordoliberal y es fundamental a la hora de impulsar cualquier cambio, cualquier intento de transformación social. Dicho esto sobre el núcleo teórico, quisiera entonces ahora rápidamente referirme a algunas de las líneas de investigación que con base en ese núcleo el ordoliberalismo ha venido desarrollando desde hace algún tiempo. Me referiré a 5 de ellas muy rápidamente. La primera línea de investigación tiene que ver con esto que comento aquí. La competencia en el mercado nos permite que sean las valoraciones subjetivas de los consumidores las que estén orientando el uso de los recursos productivos. Con esto lo que quiero decir simplemente es que una mirada de la economía de mercado como proceso nos permite entender que finalmente somos los consumidores los que estamos decidiendo si adquirimos o no un producto. Y en este sentido también estamos definiendo qué productores van a recibir nuestros ingresos a la hora de comprar y cuáles no lo van a recibir. Y la dinámica de mercado, la dinámica de competencia de mercado implica, en otros términos, que son finalmente los consumidores los que determinan quiénes ganan y quiénes pierden como empresarios, como productores, como comerciantes. Son entonces nuestras decisiones, nuestras cotidianas decisiones como consumidores las que en última instancia están orientando el uso de los recursos productivos en economías de competencia. Y en este sentido, los productores, empresarios, emprendedores están en competencia, están constantemente buscando la mejor forma de satisfacer las necesidades, los requerimientos, las expectativas de los consumidores a través de precios, calidades diversas, etcétera. Ese gráfico que pongo allí simplemente trata de ilustrar cómo una acción individual aparentemente poco relevante, una persona decidiendo qué bien adquirir, qué variedad entre las que están disponibles en ese estante del supermercado, esa decisión tan trivial, cuando la vemos en perspectiva, resulta que esa decisión se suma a múltiples decisiones similares, independientes, no coordinadas entre sí, pero que están conjuntamente enviando una señal a quienes producen. Si ese estante comienza a vaciarse porque muchos consumidores están adquiriendo ese producto, obviamente hay una señal de una oportunidad de mercado que los productores podrán aprovechar. Algunos ganarán en ese proceso, otros no, etcétera. Entonces la dinámica de mercado finalmente solo es comprensible cuando nos damos cuenta de cómo interactúan decisiones de consumidores, de productores, a través de un sistema de señales que nadie está diseñando en particular, que son el resultado sistémico de acciones individuales. Entonces, el mercado de competencia es fundamental para el ordoliberalismo porque es la manera que finalmente el emprendimiento, la capacidad de innovación, la productividad es impulsada constantemente. Y el beneficiario último de ese proceso de mercado en competencia es el consumidor, es decir, todos nosotros en nuestra condición de consumidores. Esto es un tema central en el ordoliberalismo, lo fue desde el comienzo y lo sigue siendo. La reflexión, el estudio sobre la importancia de la competencia
y su conexión con el aumento de la productividad, con la innovación, etcétera, son temas, insisto, que caracterizan a la reflexión ordoliberal. Un segundo tema, quizás más reciente, que quizás no estaba en los planteamientos originales del ordoliberalismo, tiene que ver con el hecho de que el desarrollo supone la transformación constante de las estructuras productivas de las economías. No es igual crecimiento que desarrollo. Una economía puede estar creciendo de acuerdo a indicadores, por ejemplo, como el Producto Interno Bruto por persona, puede estar creciendo, pero no necesariamente se está desarrollando. Una economía que se desarrolla es una economía que se hace cada vez más compleja, una economía cuya estructura productiva permite que las personas, las empresas estén agregando valor constantemente. Y esta distinción sí, pretendo ilustrarla allí en esa lámina. Del lado izquierdo vemos la perspectiva más tradicional de pensar el crecimiento como el foco de atención en los debates económicos. Siempre se habla de si el PIB creció o no creció y pareciera que eso fuese lo fundamental. Obviamente el crecimiento es importante, pero más importante aún es que no solo crezcamos, sino que además nos estemos desarrollando. La imagen a la derecha simplemente está ilustrando el entramado productivo de una economía. Allí lo que estamos viendo es cómo una economía que se desarrolla se hace cada vez más tupida en sus interrelaciones entre los distintos sectores. Puede haber entonces economías que crezcan, pero sean economías muy simples. Fue el caso venezolano. Durante varias décadas la economía venezolana creció, pero no se desarrolló. Siguió siendo una economía fundamentalmente monoexportadora, una economía simple. Las economías desarrolladas, insisto, se transforman en sus estructuras productivas, se hacen cada vez más complejas y son capaces de generar no solo un mayor volumen de bienes y servicios, sino también una mayor variedad de bienes y servicios que incorporan crecientes dosis de valor agregado. Esto en la práctica está asociado al conocimiento productivo que colectivamente una economía va constantemente generando. Porque finalmente cuando hablamos de producir mayor cantidad de bienes y servicios, mayor variedad de bienes y servicios, estamos hablando de un know-how, de un saber cómo hacer cosas. Ese conocimiento productivo se expresa de diversas maneras, se expresa en maquinarias, equipos, pero también en software, en programas, y sobre todo se expresa en conocimiento más bien de naturaleza implícita, que está en nuestras mentes, por así decirlo. Es un conocimiento que se adquiere ante todo con la experiencia. Luego, entonces, una economía que se desarrolla es una economía que acumula conocimiento colectivo a nivel, conocimiento productivo, perdón, a nivel colectivo y es capaz de convertir ese conocimiento en nuevos bienes y servicios. Esto es una reflexión fundamental, sobre todo para países subdesarrollados, porque, bueno, ha ocurrido, lo sabemos también, que en los años recientes muchas economías latinoamericanas que han crecido lo han hecho fundamentalmente repitiendo un patrón de estructura productiva sin que suponga mayor innovación. El crecimiento se ha basado, en otros términos, en la exportación de productos agrícolas o minerales. La importancia entonces de aumentar el conocimiento productivo colectivo es esencial si queremos finalmente convertirnos en países desarrollados. Un tercer tema que también ha sido esencial para el ordoliberalismo y para su expresión práctica, la economía social de mercado, es entender que es perfectamente posible que una economía crezca, una economía se desarrolle, pero deje al margen de ese proceso a amplios sectores de la población que pueden permanecer presos en lo que algunos autores han llamado el círculo de la pobreza. Son sectores que pueden terminar siendo irrelevantes, invisibles para el crecimiento económico por carecer de capacidades productivas y por también carecer del ingreso necesario para ser importantes como consumidores. Luego entonces el reto, el desafío que se plantea para superar la pobreza implica que no solo las personas puedan tener oportunidades para insertarse en una economía competitiva que se está desarrollando, sino que además cuenten con las capacidades productivas que les permitan efectivamente aprovechar esas oportunidades. Una economía que se desarrolle va generando
empleos de alta calidad, pero solo personas que tengan las capacidades productivas necesarias podrán ocupar esos empleos de calidad. Entonces hay un círculo virtuoso que se plantea para romper el círculo de la pobreza. Este círculo virtuoso consiste, insisto, en desarrollo de capacidades productivas en las personas para que puedan aprovechar las oportunidades que una economía en expansión puede ofrecerlas. Desde luego, más allá de las capacidades productivas, hay también temas esenciales en materia de garantía a la salud o protección de la salud, de la seguridad social, que también exigen que las personas que lo requieren sean acompañadas por mecanismos, por sistemas de seguridad social. Todos esos son temas que el ordoliberalismo vino a plantear desde hace mucho tiempo. Hoy en día forman parte de un sentido común para muchas personas, pero hay que ubicarse también un poco en la perspectiva histórica de todo esto. De todas maneras, un tema que sí es esencial y característico del ordoliberalismo es que ese Estado que tiene esas responsabilidades a las cuales me estoy refiriendo, un Estado que debe promover la competencia económica constantemente, que además también debe promover el desarrollo del conocimiento productivo colectivo, que también debe preocuparse de generar capacidades y abrir oportunidades para los sectores más excluidos. Ese Estado, con ese conjunto de responsabilidades, también tiene que evitar ser capturado por grupos de intereses que pueden finalmente hacer que las políticas, las instituciones dejen de estar al servicio del interés general y pasen a estar al servicio de intereses particulares. El ordoliberalismo habló desde hace mucho tiempo de la necesidad de contar con estados fuertes. El adjetivo de fuerte puede ser equívoco porque más uno pensará que se trata de un Estado que debe intervenir directamente en el proceso económico. No es el caso. Se trata de un Estado fuerte porque es un Estado que es capaz de resistir a los grupos de interés, los grupos de presión que aspiran, como digo, a pervertir la institucionalidad y ponerla a su servicio. Entonces, ¿cómo hacer para contar con estados que tengan responsabilidades fundamentales como esta que vengo describiendo y que al mismo tiempo no sea capturable? Ese es uno de los grandes desafíos y una de las líneas de investigación que el ordoliberalismo se planteó desde hace mucho. Es un tema que a mí me parece especialmente relevante también para nuestros países subdesarrollados. No solamente tenemos un desafío de transformar nuestras estructuras productivas, también debemos contar con estados fuertes, estados que cumplan estas funciones a las que he hecho alusión, pero que al mismo tiempo sean capaces de resistir el proceso al que tradicionalmente han estado sometidos. Nuestros estados han sido capturados por diversos grupos de intereses durante mucho tiempo. El caso venezolano es un caso extremo. Hoy hablamos de una élite de enchufados, son los nuevos capturadores del Estado, pero durante mucho tiempo en Venezuela el Estado ha sido capturado por otros grupos. Esto no justifica para nada lo que estamos viviendo en Venezuela. Lo que quiero es demostrar con una perspectiva histórica que el reto sigue siendo el mismo de hace mucho tiempo, contar con un Estado fuerte en los términos a los que me he referido. Un quinto tema y línea de investigación que también es hoy casi de sentido común es que el Estado, entre otras razones, para no ser capturable, pero también para contribuir a la estabilidad económica, un Estado tiene que garantizar la disciplina fiscal y monetaria. En el caso alemán, al igual que en el caso venezolano reciente, el caso alemán de la primera posguerra, luego de la Primera Guerra Mundial, ocurrió que un Estado muy presionado, o un gobierno, para ser más preciso, muy presionado por las condiciones, las circunstancias de la posguerra, acudió a la impresión de moneda para financiarse, lo cual desató, como era previsible, un proceso hiperinflacionario. La hiperinflación en Alemania en el año 22 llegó a ser algo así como 1 billón% anualizado. Nosotros sabemos ya lo que significa que un gobierno acuda irresponsablemente al financiamiento monetario, al financiamiento mediante la creación de dinero. Eso es la base de la hiperinflación, siempre lo ha sido. Lograr entonces la disciplina fiscal, por una parte, poniendo límites a la capacidad de endeudamiento, a la capacidad de gasto de un gobierno, pero también haciendo que el Banco Central sea de una manera absoluta, de una manera férrea, sea independiente
del gobierno es también parte del reto de lograr un Estado que no es un Estado mínimo, es un Estado que tiene responsabilidades fundamentales, pero que tiene límites también muy claros. La última línea de investigación de otras que pudiera mencionar es también una línea de investigación más actual, es una que le da especial importancia a la sostenibilidad del desarrollo, destacando la importancia que tiene, el impacto que tiene la actividad humana sobre el entorno, sobre el ambiente. También puede ser visto como expresión de la solidaridad con otras formas de vida y sobre todo con las generaciones que aún no nacen. La sustentabilidad es un tema central hoy en día, tanto así que algunos autores hablan ya desde hace algún tiempo de economía social y ecológica de mercado. Esto habla de la importancia que este tema también tiene hoy para el ordoliberalismo y para la economía social de mercado. Eh, Solo agrego que en cualquier caso las propuestas que se derivan de esta preocupación desde el punto de vista ordoliberal no tienen por qué estar reñidas con la dinámica de mercado. Es perfectamente posible canalizar a las fuerzas del mercado para el desarrollo de nuevas energías verdes, para promover el cambio en hábitos de los consumidores, etcétera. Todo eso es posible. Se trata entonces de políticas que son conformes al mercado, no tienen que estar reñidos con la lógica económica. Digo esto porque muchas veces la discusión sobre lo ecológico se ve como antagónica de las dinámicas de mercado. La práctica y también la reflexión teórica nos indican que eso no tiene por qué ser así, y al menos así lo ve el ordoliberalismo. Quiero ir finalizando entonces refiriéndome al ordoliberalismo como programa político. Uno pudiera imaginarse que a partir de algunas de las líneas de investigación que he desarrollado, eh, un, una estrategia de desarrollo típica ordoliberal incluiría algunas de estas cosas. Cuando hablo de típica, quiero destacar algo. Aquí no estoy hablando en términos precisos del caso venezolano. Una agenda de cambios políticos, desde luego, tendrá que adaptarse a cada realidad concreta. Pero en principio uno esperaría que una estrategia de desarrollo ordoliberal incluyese cosas como la siguiente. Por ejemplo, el rescate del Estado de Derecho, que ha sido pervertido en muchas sociedades. El caso venezolano, desde luego, es un caso extremo. Finalmente, el Estado de Derecho es la manera en que las sociedades se las han ingeniado para respetar la dignidad de las personas, del individuo. Eh, Hay temas también fundamentales, por ejemplo, lo que me gusta llamar depuración legislativa. En nuestras sociedades se tiende a pensar que cada vez que hay un problema de orden económico, político, hay que contar con una ley. Eso nos conduce, desde luego, a tener sistemas en los cuales las leyes han crecido de manera desmesurada, maniatando finalmente a las sociedades. Pero además resulta que muchas de estas leyes no pasarían el examen que uno le pudiera aplicar al concepto de ley. Una ley tiene que ser abstracta, tiene que ser general para poder llamarse de esa manera. Cuando una ley está favoreciendo a tal o cual sector de una manera directa o a veces de manera solapada, ya eso no es ley propiamente. Yo creo que un esfuerzo de depuración legislativa que permite identificar hasta qué punto muchos grupos de interés y de presión están siendo beneficiarios de supuestas leyes es una tarea esencial. Tenemos que finalmente tener menos leyes y leyes que sean efectivamente generales, abstractas. En otras palabras, tenemos que enfrentar el fenómeno de captura del Estado. Transformar el Estado es una de las tareas ordoliberales más importantes. No se trata el ordoliberalismo, es el liberalismo del ordoliberalismo, permítame el juego de palabras, no tiene nada que ver con la idea de que el Estado sea el enemigo. El Estado es central en la construcción de una economía que se desarrolla y una economía decente, en el sentido de que respeta a la dignidad humana. Otros lineamientos que pudieran integrar esta estrategia de desarrollo ordoliberal pasan, desde luego, por garantizar el ordenamiento de una economía genuinamente competitiva, garantizando los derechos de propiedad, los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, cada vez más relevantes para promover la innovación.
También el ordenamiento fiscal y monetario que genera los problemas a los que ya me referí, los problemas de inestabilidad, que en caso extremo nos conducen a hiperinflaciones o al menos a crisis recurrentes. Políticas sociales orientadas al desarrollo de capacidades productivas que lejos de hacer dependiente a las personas de la acción estatal, les permitan desarrollar sus propios proyectos de vida. Una política social capacitadora no viene a sustituir a la responsabilidad individual, más bien pretende hacerla posible. Y eso es un rasgo esencial. Nada que ver, desde luego, con misiones como las que hemos conocido en Venezuela, que terminan siendo dependiente, lamentablemente, a muchas personas de la acción estatal. De hecho, una política social exitosa debería tender a desaparecer, porque las razones, los problemas que inicialmente condujeron al diseño de la política son genuinamente superados. Una política social que se perpetúe en el tiempo significa que la causa que la inspiró, que la justificó inicialmente, permanece. Para la perspectiva ordoliberal, una política social que capacite supone que las personas, implica que las personas serán cada vez más capaces de hacerse responsables de su propio progreso personal y familiar. Y por último, destacaría también la importancia que la inversión pública y privada en ciencia e investigación tiene, sobre todo en nuestros países subdesarrollados. Esto es un elemento que me parece especialmente relevante. Venezuela enfrenta, para hablar del caso nuestro, pero también lo mismo aplica a los países, a otros países subdesarrollados, enfrentan un enorme desafío de desarrollo. No se trata solo de crecer, se trata de desarrollarnos. Y esto pasa, repito una vez más, por el desarrollo de conocimiento productivo a nivel colectivo. Todo este proceso de transformación que una economía debería experimentar desde la perspectiva ordoliberal, hay que ubicarla desde luego en las circunstancias actuales. Vemos, lo estamos presenciando en estos momentos, como la democracia liberal, en la cual prosperaría una estrategia ordoliberal, se encuentra asediada, por un lado, por el populismo y las autocracias, y eso es más o menos evidente, pero también estas democracias liberales vienen siendo socavadas desde adentro, porque ese fenómeno al cual me he referido ya en varias ocasiones, la captura del Estado, está en buena parte, o constituye en buena parte la causa esencial del deterioro de nuestras democracias. Rescatar al Estado y hacer un Estado fuerte, insisto, es algo esencial. Pero eso requiere un trabajo de político de enormes dificultades. Yo creo que el ordoliberalismo y planteamientos como los de la economía social de mercado, expresión práctica del ordoliberalismo, pueden ser compartidos por personas, grupos, sectores de diversas tendencias políticas. Debo decir que mi experiencia, limitada por supuesto, como toda experiencia personal, pero mi experiencia me sugiere que personas que hacen política desde distintos partidos, de distintas corrientes, encuentran que la economía social de mercado puede ser una zona de coincidencia. Allí no es casual que el término economía social de mercado se llame así. La economía social de mercado está hablándole simultáneamente a quienes se preocupan sobre todo de las libertades económicas y del mercado, pero también le habla a quienes se preocupan de los aspectos sociales. Tiene esa cualidad, esa condición de poder tocar la fibra moral e intelectual de personas que están en distintos lugares del espectro político. Entonces, la capacidad para construir un centro político que posee la economía social de mercado me parece que es fundamental. Eso fue la experiencia alemana, por cierto, pero también pude hacer la experiencia que otros países alcanzasen. No quiero, sin embargo, minimizar las dificultades que supone la construcción de este centro político, porque si nos damos cuenta que un Estado capturado tiene detrás de sí numerosos grupos de intereses, a veces muy poderosos, que no van a estar dispuestos fácilmente a ceder sus privilegios, si tomamos en cuenta eso, digo, nos daremos entonces cuenta también de la enorme dificultad de construir un centro político. El ordoliberalismo, la economía social de mercado, para poder aspirar a materializar sus objetivos, sus intenciones, debe hacerse popular.
y esto es un tema que quiero destacar ya ahí para ir cerrando, popular en el sentido de que muchas personas comprendan los beneficios que puedan derivarse de una economía que funcione con base en estos postulados, porque solo ese carácter popular permitirá que un conjunto de actores políticos dispuestos a impulsar estas transformaciones cuenten con el apoyo social necesario. Entonces, el centro político no es un centro donde, como suele presentarse en el debate público, donde todos nos vamos a poner de acuerdo. Es difícil imaginarse que se pongan de acuerdo quienes capturan el Estado, quienes disfrutan de privilegio, con aquellos que más bien han sido excluidos tradicionalmente de las políticas sociales, del progreso económico. Allí hay una zona de conflictividad y por eso, insisto en el punto, el ordoliberalismo no supone un esquema de cosas simple, trivial, no, estamos hablando de política que puede ser muy difícil, pero política finalmente en el marco de una democracia. Para nada estoy pensando desde luego en revoluciones, en nada por el estilo. Sí destaco, por último, que todo este proceso de transformación de una economía en los términos que promueve la economía social de mercado supone la recuperación de nuestro sentido de comunidad política. Solo una sociedad que tenga conciencia del impacto, de la importancia de las instituciones justas, que tenga conciencia de sí mismo como un pueblo de ciudadanos, solo una sociedad con esas características podrá impulsar y mantener estos cambios. Además, en un mundo profundamente interdependiente. La política finalmente no es un asunto solo de los políticos, también los ciudadanos tienen una tarea fundamental. Por eso, iniciativas como esta que adelantan ustedes de formación política, me parece esencial, no solo para formar a los políticos, sino también para formar a la ciudadanía en estos temas. Yo creo que es difícil imaginarse que un país pueda progresar de forma decente, es decir, respetando la dignidad de las personas, creando conocimiento productivo, colectivo, manteniendo un Estado fuerte. No creo que eso va a ser casi imposible si finalmente la propia ciudadanía no termina involucrándose de alguna manera en los asuntos públicos. Bueno, con eso termino. No sé si me tomé más tiempo del previsto, pero quedo abierto desde luego a sus comentarios, críticas y preguntas, si las hubiere. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Roberto. Excelente explicación. Bueno, pese al inconveniente que tuvimos, vamos a ver si surgió alguna pregunta. A algunos les llegó el link nuevo muy tarde, pero si alguno tiene alguna pregunta o comentario que hacer, vamos a iniciar ahora ese espacio. De acuerdo. Pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono. Ajá, Pedro Pablo. Tú me das un chance. Primero, agradecerte muchísimo a nombre del IFEDEC y de todos los que estamos participando en este foro. Roberto, tu exposición excelente, espectacular. El libro, además, lo recomiendo muchísimo. Si puedes poner la portada del libro por ahí o alguna información sobre el libro, creo que el libro es estupendo, un trabajo muy completo, muy bueno. Y además creo que el tema, y en eso felicito al IFEDEC con el que estamos abriendo esta serie de foros que está organizando Mercedes, que es la directora de formación del IFEDEC, este tema es fundamental, es vital. Venezuela tiene una crisis, arrastra una crisis económica y social profunda, no es una noticia que vamos a dar, y el modelo de la economía social de mercado da una respuesta perfecta para lo que Venezuela pudiera necesitar. Una economía abierta que estimule la generación de riqueza, de empleo, de bienes y servicios, que estimule la reactivación del aparato productivo, al mismo tiempo de un Estado eficiente que utilice los mecanismos que tiene el Estado y que sea capaz de tomar una porción de la riqueza generada para invertirla en un programa de asistencia social que ayude a los de abajo a superar la pobreza. Tú hiciste énfasis en un tema que para nosotros es crucial. La política social tiene que estar diseñada para hacer a la gente independiente, para empoderar a la gente, para ser la dueña de su destino, para que la gente pueda, desarrollando capacidades, participar en la generación de riqueza y en el disfrute del producto de esa riqueza que genera el país y la economía en su conjunto.
una política social nunca puede estar destinada a hacer a la gente cada vez más dependiente, ya que estén con la mano esperando las dádivas de un Estado sobreprotector. Y tu libro, además el título de tu libro, que arranca con la palabra dignidad, una política social que dignifique y una economía que ayude a generar, eso es básicamente la economía social de mercado, es buscar que la economía crezca, que se genere riqueza, pero que sea un modelo económico que dignifique a las personas y que no deje a nadie atrás. De manera que yo felicito a Mercedes, felicito al IFEDEC y te doy las gracias, Roberto, por este primer foro que estamos haciendo. Me parece buenísimo, y el libro, además, por cierto, lo recomiendo a todos que lo compren y se lo lean porque está bien completo. Sí. Y bueno, es un tema crucial para la Venezuela de hoy. Gracias, gracias. Aprecio mucho tus palabras. Solo permíteme hacer una corrección, y es que el libro no está a la venta. Es un libro gratuito. No está a la venta. Es un libro de distribución gratuita y por supuesto lo pongo a la orden. Aquellos interesados, quizás a través de Mercedes, no sé. Sabes que Mercedes lo compartió con nosotros. Mercedes lo compartió con nosotros el link, y yo no lo había querido compartir con nadie porque no lo sabía, pero la verdad que, bueno, me imagino que tu interés es que esto se difunda lo más posible. Sí, claro, porque he contado, debo decirlo, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Konrad Adenauer fue uno de los personajes claves en la economía, en la recuperación, la reconstrucción económica de Alemania, uno de los líderes de la economía social de mercado. Entonces, esta fundación no tiene fines de lucro y, bueno, me prestó el apoyo, pero obviamente el libro no puede ser vendido, ¿no? Y además yo creo que no debe ser vendido tampoco. Entonces, bueno, está disponible para aquellos que quieran leerlo. Espero que haya una versión impresa. Por ahora solo está circulando la versión digital. No debe ser vendido, pero sí promovido. Exactamente. Lo vamos a compartir. Santiago Rodríguez quiere decir algo. Vamos a habilitar el micrófono desde el estado Carabobo. De Valencia. Santiago, adelante. Ok, me escucho, sí, creo que sí. Sí. Bueno, gracias. Bueno, quiero decirles que agradecerles esta tan interesante exposición, que la he disfrutado muchísimo. Agradecerle a Roberto. Y bueno, y fíjense que él dice que este tipo de doctrina, como el ordoliberalismo, tienen que ser popular, ¿no? Y yo creo que eso es una tarea importantísima, que por lo menos uno desde la universidad, desde la cátedra, hacerlo como profesor, porque yo, por supuesto, no domino pues el ordoliberalismo tanto como lo puede hacer Roberto, pero sí he venido leyendo mucho sobre el ordoliberalismo, porque siempre me ha gustado mucho la doctrina liberal, pero me parece que el ordoliberalismo es la que más se adapta a la crisis social, económica y política que está viviendo Venezuela. Fíjense, por ejemplo, que habla el ordoliberalismo como la justicia social como un valor, y muchos liberales satanizan a la justicia social. Y también el ordoliberalismo está de acuerdo con un Estado mínimo, pero no quiere decir que no sea fuerte, que no se respete el Estado de Derecho, las instituciones, y por supuesto un Estado productivo que acabe con esa economía rentista y extratista que hemos tenido todos nosotros, y sobre todo con una clase política que lo que busca es capturar el Estado para beneficiarse. De tal manera que me siento muy contento de que compartamos los valores del ordoliberalismo, y me gustó mucho eso que dice Roberto, que siempre uno cuando estudia las ideologías, uno pone un extremo el principal valor de los liberales, pues es la libertad, o del capitalismo la libertad, y del otro lado el socialismo, pero lo interesante de todo esto es que el ordoliberalismo o la doctrina económica, social económica, pone a la dignidad en el centro, y es un valor superior que puede unir estos valores y hacer una economía o un modelo para el país que sea productivo, pero que al mismo tiempo no se olvide de las personas, que hay que dignificarlas porque hay demasiada pobreza, y el país también necesita pues buscar la manera de que haya un desarrollo también social. Así que agradezco mucho y quisiera obtener el libro, no sé por dónde, pero me encantaría leerlo. Gracias, Santiago.
Aprecio te lo vamos a mucho mandar tus a ti. palabras. Solo te comento algo, y es que una de las diferencias entre el ordoliberalismo y otras escuelas liberales es que esas otras escuelas suelen hablar de un Estado mínimo. Incluso algunas, el llamado, por ejemplo, anarcocapitalismo, plantea la desaparición del Estado, ¿no? El ordoliberalismo asume de forma más realista que el Estado no puede desaparecer o no puede ser un Estado mínimo, pero sí debe ser un Estado limitado. Y este es el gran punto que quiero destacar. Un Estado que no es mínimo, pero es limitado. Y tiene que ser limitado justamente para no ser capturable por grupos de intereses que pueden terminar pervirtiendo la institucionalidad y ponerla a su servicio. Y yo creo que, insisto en eso, es uno de los ejes, uno de los hilos conductores para explicar no solamente la historia venezolana, sino también la de muchos países. Bueno, muy bien. Si alguien más quiere comentar algo, yo quería preguntarte, Roberto, Sí. en el sentido de esa popularización del mensaje. Hoy en día entre los jóvenes con más o menos formación hay una discusión sobre izquierda y derecha, ¿no? Incluso están surgiendo grupos como de ultraderecha o grupos muy beligerantes, Sí. entre ellos, identitarios, yo diría también. Entonces, si nos preguntaran si nosotros decimos, bueno, yo defiendo la economía social de mercado, si nos preguntaran si somos de izquierda o de derecha, ¿qué respondería? De centro. De centro, y no por una estrategia políticamente acomodaticia. Es que yo creo que el sentido común en materia de políticas económicas, en materia de arreglos institucionales, es centrista. Tiene que atender no solamente a la libertad, y no solamente respetar la libertad individual, sino también promover la solidaridad con los rezagados o los más pobres. Y eso es una actitud de centro. Yo creo que ubicarse en la izquierda y la derecha es descentrarse, es hacer un énfasis excesivo en la libertad por un lado o en la solidaridad por otro. Yo creo que la actitud políticamente correcta, desde un punto de vista moral, pero además políticamente factible, viable, es la política centrista. El ordoliberalismo es centrista propiamente, y insisto, no en forma acomodaticia, no es tratando de pescar a posibles votantes ubicados en todo el espectro político. No es ese el centrismo al que me refiero. Es el centrismo que nace o se basa en la integración de valores que tienden a ser exagerados por las doctrinas que se ubican a la izquierda o a la derecha. Tenemos tres preguntas que nos vienen de YouTube. Una de ellas dice, José Luis Fernández dice, recuerdo que en su oportunidad el programa de gobierno del doctor Herrera Campins planteaba el tema del Estado promotor, tal vez para diferenciarlo del Estado dominación. Otra persona dice, ¿en qué medida la superación de las asimetrías, tanto por la presencia de un Estado ultrapoderoso en virtud del dominio de la renta petrolera como por las carencias de la población, para insertarse? No, perdón, esta está incompleta. Bueno, pero que la complete. Y otra pregunta, en una economía moderna que exige demasiadas habilidades para ser competitiva a nivel global, ¿constituye algo central en el concepto de ordoliberalismo que están manejando? No sé, me imagino que se refiere al tema de la superespecialización o la supercapacitación, no sé. Sí, bueno, permítame comenzar por esto último, esta última pregunta, esta última reflexión. Efectivamente, en un mundo tan complejo, donde además los avances científicos, tecnológicos son prácticamente diarios, no es fácil imaginarse que un país subdesarrollado pueda crear pues, conocimiento productivo colectivo de manera importante, pero y en poco tiempo. Eso es cierto, pero igual no tenemos alternativa. A pesar de que estemos rezagados en esa carrera a nivel mundial, no tenemos alternativa. La otra opción es quedar separado e incluso darle la espalda al desarrollo y caminar en sentido contrario. Venezuela tiene que hacer un esfuerzo importante, deliberado, por un lado, en la educación, en el desarrollo de capacidades productivas de las personas, entendiendo además que la educación no solo se adquiere en las instituciones educativas, también buena parte del conocimiento productivo se adquiere trabajando.
Luego entonces la integración de los esfuerzos de universidades y empresas resulta fundamental para acumular conocimiento productivo en las personas. Pero además también, hoy en día con las nuevas tecnologías de la comunicación, de la información, las posibilidades de que países desarrollados puedan encontrar atajos, por así decirlo, para ponerse en la frontera de la revolución científica y tecnológica, están allí. Eso requiere un trabajo, digamos, inteligente de inserción de nuestros países en un mundo tan exigente desde el punto de vista de la innovación. Una cosa, por ejemplo, que vienen haciendo muchas empresas en otros países es integrarse identificando en las cadenas productivas, buscando en qué eslabón, por así decirlo, insertarse. No se trata de pensar que Venezuela podrá, y empresarios venezolanos podrán desarrollar toda una rama industrial y hacerse competitivos para poder enfrentar a la competencia internacional. Pero sí pueden, por ejemplo, tratar de identificar en algún eslabón específico, identificar allí oportunidades. Esto requiere, digamos, desde luego una reflexión más profunda, pero, insisto, no hay alternativa. Si queremos mantenernos como una sociedad que avanza hacia el desarrollo, tenemos que hacer un esfuerzo enorme en materia de innovación, de desarrollo científico y tecnológico. Por otra parte, con respecto a la pregunta que hacía referencia al gobierno de Luis Herrera, efectivamente la economía social de mercado en Venezuela no es un concepto nuevo, no estoy sugiriendo eso. El concepto desde hace rato viene apareciendo. El partido COPEI en su momento, en los años 60, empezó a hablar del asunto. Hay que recordar además que Konrad Adenauer estuvo en Venezuela en los años 60 y creo que fue en Venezuela donde se constituye la segunda oficina, quizás me pueda corregir Eduardo, ¿no? Pero creo que fue en Venezuela donde se crea la segunda oficina de la Fundación Konrad Adenauer a nivel internacional. Ahora, la economía social de mercado en el contexto venezolano, en los años 60 y sobre todo luego del boom petrolero, estaba, digamos, a contrapelo, por así decirlo. Allí la tendencia fue, como sabemos, a concentrar muchísimo poder en manos del Estado. Debo decir que el Estado es siempre una abstracción. Al final se trataba de la concentración de poder en ciertos sectores de nuestra sociedad. Y bueno, la economía social de mercado no terminó siendo una propuesta, yo creo que no fue presentada de una manera adecuada, pero tampoco podía ser muy popular en ese contexto tan proclive más bien al crecimiento del Estado, del intervencionismo. En todo caso, Venezuela ha vivido hasta el extremo el estatismo. Esta revolución que todavía padecemos no es sino el caso extremo del estatismo. Y yo creo que en Venezuela, en medio de tanta destrucción, en medio de tanta desgracia que estamos viviendo, está surgiendo una cultura que es más consciente de valores como el de la libertad y de la solidaridad. Yo al menos quiero creer que desde el punto de vista cultural ya estamos saciados de estatismo y entendemos que buena parte de nuestro problema pasa por desatar la capacidad de generación de riqueza de las personas y contar con un Estado que nos apoye, pero no un Estado que venga a dominarnos y hacernos dependientes de él. Pedro Pablo. Yo quería hacer un comentario, Roberto, y un poco tu opinión sobre el comentario, sobre el tema de izquierda-derecha, porque en realidad lo que se sugiere con el modelo, y vamos a partir del origen, el Estado lo creamos los humanos, los seres humanos, porque somos seres que vivimos en sociedad, y necesitábamos una instancia que de alguna manera regulara, pusiera normas y las hiciera cumplir. Entonces, poco el Estado es una creación de las personas para resolver problemas que no podemos resolver individualmente y colectivamente. Entonces, yo siempre veo el tema de izquierda a derecha desde el concepto de la subsidiariedad, el principio de la subsidiariedad. Es decir, lo que las personas podemos resolver por nuestros propios medios, pues simplemente debe resolverse en la comunidad, en la familia, en el municipio, y el Estado no tiene por qué intervenir. El Estado interviene a resolver las cosas que la sociedad por sus propios medios no resuelve. Entonces, un país como Venezuela, que
subdesarrollado que tiene unos niños que van al colegio en unas escuelas estartaladas y otros niños que se pueden proveer de una educación privada de mucha calidad. Hay unos niveles de desigualdad donde el Estado tiene una labor que cumplir. El Estado tiene que proveer educación, el Estado tiene que proveer salud, el Estado tiene que proveer comida a una familia que no tiene cómo proveérsela por sus propios medios, o vivienda. Es decir, el Estado y la sociedad no pueden dejar a una familia sin techo. Ahora, en la medida que tú vas desarrollando habilidades, capacidades, en la medida que vas desarrollando la economía, que vas generando empleo y que vas creando las condiciones para que esos problemas los pueda resolver la propia sociedad, el Estado debe abstraerse de intervenir. Es decir, una sociedad como la venezolana deberíamos tener un Estado que intervenga mucho más en la economía, y en una sociedad como la alemana, que bueno, que tiene una economía que provee empleo, que provee bienestar, que provee ingresos suficientes a las familias para que las familias se puedan proveer de los servicios básicos por sus propios medios, el Estado se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, ¿cuánto intervencionismo del Estado debe haber? Bueno, depende de, y tú lo decías hace un rato con el tema de la política social. La política social siempre tendría que ser coyuntural. Es decir, el Estado viene a desarrollar una política social donde se necesita, pero si lo hace bien y se desarrolla una política social adecuada, debería hacer que el problema desapareciera de raíz y entonces no fuera necesario más la intervención del Estado. Y yo creo que la utopía, la economía social de mercado, es ir avanzando hacia una sociedad que pueda por sus propios mecanismos resolver buena parte de los problemas y el Estado se vaya reduciendo cada vez más. Sí, sí, comienzo con esa última idea porque, bueno, efectivamente es una manera de plantear la sociedad utópica desde el punto de vista ordoliberal, la sociedad hacia la cual deberíamos tender. Es una sociedad efectivamente en la que el Estado resulta cada vez menos importante en ciertos ámbitos. Siempre tendrá un rol fundamental en garantía de la ley, la seguridad, la justicia, etcétera. Pero la acción del Estado en otros ámbitos debería ir disminuyendo en la medida que efectivamente los individuos, de forma particular, pero también organizados en comunidades, etcétera, puedan atender sus problemas propios y resolver sus problemas propios y desarrollar sus propios proyectos de vida. Esa es la visión utópica. Pero resulta que la historia lo que nos sugiere es que los estados no tienden a disminuir. Por el contrario, la experiencia durante todo el siglo XX fue el crecimiento constante del Estado. ¿Y cuál sería la razón? ¿Cuál sería la hipótesis básica para explicar ese hecho? Bueno, el fenómeno de captura del Estado. Lo que ha terminado ocurriendo es que el Estado ha crecido no porque el Estado, que es una abstracción, insisto, crezca por sí mismo, sino que diversos grupos de las propias sociedades han encontrado más beneficioso influir en los centros de decisión estatal para crear leyes, para crear marcos regulatorios que lo favorezcan en particular. Pero hablo de empresarios, hablo de sindicatos, hablo de gremios, de políticos, de partidos, etcétera. Entonces, el Estado ha sido capturado. Yo creo que ese es uno de los grandes temas que el ordoliberalismo planteó en su momento. Sobre todo la connivencia y el acercamiento indeseable entre el poder político y el poder económico. Cuando eso empieza a ocurrir, bueno, los estados empiezan a ser pervertidos. Entonces tenemos un grave problema de estados que requerimos, pero son estados que deben ser depurados. Y eso es un esfuerzo enorme. Yo no veo, digamos, y soy muy franco, que eso políticamente se esté planteando en esos términos. Por otra parte, tú te has referido en algún momento al tema de la desigualdad y me parece oportuno comentar algo al respecto. A mí me gusta decir que hay dos tipos de desigualdad. Jugando con los términos, digo que hay una desigualdad buena y una desigualdad mala. La desigualdad buena es la que se deriva necesariamente de la competencia en el mercado. Si un empresario logra crear un producto que cuenta con el apoyo, satisface pues, las necesidades, las expectativas de los consumidores, a ese empresario le irá muy bien y seguramente será muy rico. Otros empresarios creerán que están innovando y resulta que lo que crean simplemente no cuenta con el apoyo de los consumidores. Entonces allí se genera un problema de desigualdad. Pero esa desigualdad no se deriva de la acción que un grupo esté ejerciendo sobre el Estado. No, una desigualdad que expresa el éxito económico de unos empresarios en competencia con otros. Lo mismo aplica entre trabajadores, etcétera. Tratar de enfrentar esa desigualdad y minimizar esa desigualdad significaría, en última instancia, destruir los incentivos que tienen los empresarios
para innovar, para producir, porque el incentivo finalmente es la búsqueda de la ganancia. Entonces, esa desigualdad yo creo que es inherente a los mercados de competencia. Otra cosa es la desigualdad mala. La desigualdad mala es la que se deriva de la creación de privilegios asociados a la captura del Estado, sobre lo que he insistido tanto en esta tarde. Cuando un empresario, por ejemplo, le resulta más cómodo, más rentable influir en el proceso político y en los centros de decisión gubernamental, bueno, lo hará y terminará creando, por ejemplo, políticas proteccionistas, que es un caso típico de captura del Estado, donde se evita la competencia, justamente. Se evita la competencia y es preferible entonces obtener ganancias a partir de los privilegios que se logran desde el Estado. Entonces, el tema de la desigualdad no es sino una expresión distinta del mismo problema de fondo, y es que no hemos logrado construir realmente estados fuertes, estados que no son mínimos, como he dicho antes, pero que tienen límites. Creo que ese es el gran desafío. Y lo último que te comento es que las explicaciones sobre la génesis del Estado son diversas. Tú apuntas a una que se basa en la idea del contrato social, por así decirlo. Vamos a contar con un Estado que haga cosas que no podemos hacer los individuos en forma aislada. Pero hay quien piensa también que el Estado, en su génesis histórica, tiene que ver con el hecho de que un grupo acumuló suficiente poder como para imponerse al resto. Y esa sería históricamente la base de todo Estado. Es una discusión, desde luego, interesantísima, no podemos abordarla acá. Solo destaco nuevamente, porque me parece esencial en todo lo que estamos hablando, la idea de liberar al Estado. Un poco jugando con las palabras, siempre se habla de la libertad del individuo, yo creo que hay que liberar al Estado. El Estado no es el enemigo. El enemigo del proceso de transformación venezolana y de otros países, creo que es más bien son aquellos sectores que han capturado el Estado. Si yo tuviera que usar, pensando en la popularidad del discurso, una dicotomía básica, diría que en Venezuela eso se ha planteado de una manera muy nítida. En Venezuela sabemos que la vía del enchufe es la vía de los capturadores del Estado, es la vía de hacer riqueza a partir de la corrupción, a partir de la protección del Estado, del privilegio otorgado por quienes gobiernan, por un lado, versus los ciudadanos que quieren progresar sin que el Estado se involucre, sin que el Estado intervenga. Creo que esa dicotomía entre un pueblo que aspira a ser un pueblo de ciudadanos versus aquellos que aspiran a seguir enchufados en este régimen o algún régimen que lo sustituya, creo que esa dicotomía es fundamental y creo que a nivel popular eso ya se entiende con claridad. Creo que esa es la base de un discurso político que pueda aspirar a ser popular. Excelente. Aquí en el chat preguntan si el programa económico de Pérez II hubiese sido más ordoliberal que liberal o neoliberal, hubiese tenido éxito o más apoyo de las clases populares acostumbradas a la clase política distributiva. Bueno, eso son reflexiones contrafactuales. Eso, un historiador nos diría que es el tipo de pregunta que uno no puede hacer. Uno nunca, la historia se vive una sola vez. Uno nunca no queda sino especular sobre lo que pudo haber sido. Yo sí creo que en el programa de reforma liderado por Pérez II había aspectos muy cercanos al ordoliberalismo, no se planteó en esos términos, desde luego, pero creo, sin embargo, que también había allí, digamos, una visión según la cual el crecimiento dependía ante todo de la intervención del Estado, de las políticas industriales estatales. Fíjense que el ordoliberalismo no habla de políticas industriales, no está pensando en favorecer a tal o cual sector, sino más bien crear un marco de reglas justas y válidas para todos, a partir de las cuales digamos, el emprendimiento privado pueda desplegarse. No se trata entonces de favorecer a sectores determinados. En el caso de Pérez II, algo de política industrial había, pero yo creo que en el fondo no era totalmente inconsistente el programa de Pérez II con el ordoliberalismo. Sí creo que no planteó abiertamente las transformaciones estructurales que dentro del Estado debían darse. Quizás políticamente no se podía hacer,
quizás ese programa, digamos, no era popular, no se hizo el trabajo político necesario para hacerlo popular. Creo que trató de enfrentar a muchos grupos de intereses al mismo tiempo, incluidos partidos políticos, ¿no? Incluido el propio partido de gobierno. Creo que en ese sentido Pérez sobreestimó su carisma, su liderazgo, y subestimó la influencia de los grupos de presión, los grupos de interés. Creo que además también el grupo de tecnócratas, en el buen sentido, no estoy descalificando, entre otras razones porque yo formé parte de ese grupo, estaba más joven, pero yo participé en ese programa de reforma, pero creo que ese conjunto de esa generación pues, que intentó promover esas reformas, lo hicieron con, permítame decirlo de esta manera, con un poder prestado. Era el poder que Pérez, en una división del trabajo, le planteó. Pérez decía, bueno, yo me ocupo de lo político, ustedes se ocupan de lo técnico. Eso me sigue pareciendo un error fundamental. Esos técnicos debían tener un sentido político y una sensibilidad social que no demostraron. Y creo que, bueno, allí parte del problema de ese programa de reforma tuvo que ver con eso. En todo caso, bueno, creo que las circunstancias hoy en día son muy distintas. Creo que la destrucción que ha supuesto el socialismo del siglo XXI sobre nuestra economía se convierte paradójicamente en una oportunidad. Sí. Esto es duro decirlo así porque alguien dirá, bueno, entonces tuvimos que haber destruido nuestra economía para aprender. No lo que quiero sugerir, pero una vez destruida la economía, de lo que se trata es de identificar ahora oportunidades. Y creo que las hay en muchos sentidos. Mira, vamos a oír la última intervención para que el doctor Fernández cierre el conversatorio de hoy. Marian Krasner. Marian. Sí, buenas tardes. Hola. Hola, bueno, primero aplaudo al IFEDEC por esta iniciativa y mi pregunta es realmente cómo hacer de esta corriente algo popular, porque aquí el muro de contención no es de los ciudadanos, porque cuando a uno le hablan de competitividad, de competencia, de formación, del valor del trabajo, de estabilidad de precios, de disminución de riesgo, etcétera, uno como ciudadano eso es lo que quiere, eso es lo que busca, dejar de ser pueblo para convertirnos en una nación de verdad. Pero entonces yo veo que en todos estos postulados realmente el muro de contención está en el poder, está en el político electoral, no en el político social. Entonces, desde tu opinión, ¿cómo realmente hacer de esta corriente algo viable y popular? Bueno, mi primera reacción es decirte que yo no hago política partidista, no pretendo ser líder político, o sea que esa respuesta tendería a dejársela a los profesionales de la política. Sin embargo, sí quisiera comentar tres cosas. Fíjate, tú has dicho algo sobre lo cual yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, decir que debemos dejar de concebirnos como pueblo y más bien sentirnos como nación, está bien, yo eso no lo discutiría conceptualmente, pero lo cierto es que la noción de pueblo es una noción que existe y tiene una valoración positiva. Dejar esa noción de pueblo, abandonarla, pensando que si la usamos estamos haciendo populismo o nos estamos moviendo hacia el campo del socialismo, a mí me parece un error. La noción de pueblo, la noción original, además, la que Cicerón hace ya tantos años, hace más de 2 milenios, planteaba, ¿no? Pueblo es una comunidad política que comparte un sentido de lo que es justo. Y yo creo que pensarnos de esa manera, pensarnos como pueblo genuinamente, más bien creo que es importante. Eso es un sustantivo del cual debemos apropiarnos para la causa de la dignidad. Y si quieres, bueno, quizás podemos agregarle un adjetivo, un pueblo de ciudadanos, pero no renunciar tan fácilmente a la noción de pueblo. Yo creo que incluso si me apuran un poco, yo diría que hay además que aprender del populismo, porque el populismo es popular, valga el juego de palabras. ¿Qué ha logrado el populismo? No hablo del populismo una vez que se hace gobierno y comienza su tarea de socavamiento de las instituciones. No hablo de eso, hablo del populismo como fenómeno a través del cual los líderes políticos llegan al poder. El populismo ha logrado
una cosa que algunos sociólogos han planteado como hacer equivalentes las demandas sociales. Es decir, hay distintos grupos en cualquier sociedad, pueden sentirse defraudados, tienen necesidades distintas, pero cuando una narrativa política empieza a hacer equivalentes esas demandas, en el sentido de que hay un mismo conjunto de causas que la están explicando, allí estamos en cierta forma aglutinando las distintas demandas sociales. Si, por ejemplo, nosotros pudiéramos convencer, y no es manipulación, pues yo creo que efectivamente es así, si logramos convencer a buena parte de los que hoy organizan protestas y tienen demandas sociales diversas, que la causa de sus problemas es la misma, es decir, no contar con economías de emprendimiento y más bien tener un Estado interventor que ha crecido de manera desmesurada por la captura a la que ha sido sometida. Si logramos convertir eso en una narrativa fácilmente explicable, yo creo que muchas personas empezarán a sentirse parte de una misma causa, que es la causa, bueno, de la construcción de una economía social de mercado, para decirlo en términos sencillos. Es un trabajo político fundamental. Yo diría además que un político hoy en día tiene que ser ante todo un pedagogo social. Yo creo que una de las grandes carencias que tenemos, no solo en Venezuela, creo que en muchos países, es el de encontrar líderes que ayuden a las personas a comprender el origen de sus problemas y sobre todo a identificar las posibles soluciones. Es un trabajo de pedagogía a nivel colectivo, a nivel social. Una de las cosas que tuvo el finado Chávez, bueno, yo lo critico en muchos sentidos, yo soy antichavista desde el año 92, cuando vi por primera vez al personaje, pero una de las cosas que le reconozco es que él le dedicaba tiempo a formar, o mejor dicho, a malformar a las personas en la comprensión de los procesos económicos, políticos, históricos. Él se tomaba tiempo para echar su cuento, un cuento profundamente equivocado, pero era el que él creía, en el que él creía y el que transmitía. Yo creo que esa tarea de contar una narrativa política y hacerlo en forma consistente es fundamental. La economía social de mercado no se va a hacer popular porque las personas comprendan todos los procesos involucrados y los debates sobre las políticas públicas. No se va a hacer popular porque hay una narrativa una narrativa política que finalmente se alimenta de esa doctrina. Y ese es un trabajo, insisto, básicamente de los políticos convertidos en pedagogos sociales. Al menos son ideas que suelto para la discusión entre políticos, ¿no? Bueno, tres comentarios. Primero, felicitaciones, Roberto. Excelente la presentación, muy buena, excelente el libro. Procuraremos contribuir a su divulgación porque es una manera de contribuir a la formación, a colocar en el debate público ideas importantes sobre lo que debe hacerse para construir un nuevo país. Entonces, felicitaciones. Gracias. Agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación que te hizo nuestra directora de formación, Mercedes Malavé, para iniciar este ciclo de conferencias sobre temas centrales de la política venezolana, de la situación nacional del país. Entonces te felicito, te agradezco mucho y además una invitación. Quisiera invitarte en nombre de IFEDEC a mantenernos en contacto porque lo que queremos hacer desde ese Centro Internacional de Formación y de Políticas Públicas es ofrecer ideas y propuestas para la reconstrucción nacional. O vamos a decir mejor, para la construcción nacional, porque es como una invitación a volver al pasado. Y nuestra idea es que lo que tenemos es que promover un país moderno, un país con una democracia nueva, una democracia fuerte, basada en instituciones fuertes,
en un gobierno que gobierne, en una rama legislativa del poder público que legisle y controle la marcha de la administración pública y una administración de justicia respetable. Luego, una economía próspera, una economía floreciente, que no sea solamente crecimiento económico, sino, como tú lo explicas muy bien, desarrollo económico. Y la economía debe generar, más que riqueza para todos, oportunidades para todos. Debe ofrecer empleos modernos para todos y debe producir bienes y servicios para lograr satisfacer las necesidades de abastecimiento básico de la población. Debemos ocuparnos mucho del tema social, no solamente por razones de justicia social y por razones morales, sino también por razones de racionalidad económica. El desarrollo económico supone la existencia de un mercado comprador muy grande. Y si nosotros tenemos bastante más de la mitad de la población viviendo por debajo del nivel de ingresos que permite calificar a una familia en situación de pobreza, pues evidentemente que eso afecta el tamaño del mercado, que debería ser un vigoroso mercado consumidor. Y además por razones o por conceptos de racionalidad política. No hay una democracia sana en un país donde hay una minoría opulenta y una inmensa mayoría que no tiene acceso a los bienes fundamentales de la civilización. Entonces, mira, estamos trabajando en esa dirección y para nosotros sería muy enriquecedor tener la posibilidad de contar con tus opiniones, con tu punto de vista y con tu consejo. Creo que esta jornada ha sido verdaderamente muy positiva, muy satisfactoria, me siento muy complacido y de nuevo, pues, felicitaciones y muchas gracias, Roberto, porque has inaugurado este ciclo de conferencias con lujo de acierto. Muchas gracias. Solamente agrego la necesidad de mencionar un nombre. Me siento como en el deber de mencionar un nombre de un político que además entendió cabalmente lo de la economía social de mercado y el ordoliberalismo, que fue Ludwig Erhard. Así es. Más que Adenauer, porque Adenauer era el gran jefe político, digamos, el gran estadista. Sí. Pero el ministro que llevó adelante con gran resiedumbre, porque hay que ver que fue objeto de presiones terribles por parte de las naciones aliadas de Alemania. Ni los ingleses, ni los norteamericanos, ni los franceses entendían mucho aquello, pero Ludwig Erhard logró mantener sus principios, por ejemplo, de no intervenir artificialmente en la economía, de mantener la estabilidad de la moneda, de mantener una política de precios que se ajustara a las exigencias del mercado. Es decir, hicieron una cosa que, si no fue milagro, se parece mucho a un milagro. En Venezuela hemos tenido la desgracia de que se tomó por modelo un modelo fracasado. El socialismo del siglo XXI le ha hecho un daño inconmensurable al país. Pero como tú dices, no hay mal que por bien no venga. Aprovechemos esta desgracia para construir un país moderno para las nuevas generaciones. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Gracias, Eduardo. Bueno, y mi respuesta a la invitación es, por supuesto, un contundente sí, cuenten conmigo. Yo vengo, de hecho, tratando de apoyar en distintas instancias. Debo confesar que quizás con algo de ingenuidad política, pero yo me he acercado a diversos partidos y diversos movimientos también debo decir, ya lo comentaba antes brevemente, hay receptividad. Yo quiero pensar que es genuina receptividad a un discurso como este, que finalmente es capaz de construir centro político. Le agradezco a ustedes entonces la oportunidad. Por cierto, también agradezco el uso de esa imagen, que pone una imagen que me quita unos cuantos años. Esa imagen no sé si fue por diseño, pero bueno, aprecio también el detalle. Mira que la gente recuerda tu pertenencia a la Junta de Gobierno que dirigió Wolfgang Larrazábal el año más o menos. Exacto. Bueno, muchas gracias, Roberto.
Y a todos muchas gracias por conectarse y nos vemos el próximo lunes a las 4 en las redes sociales del IFEDEC y de cada uno de nosotros está circulando el programa completo de formación hasta junio. Así que los invitamos a ser perseverantes y a continuar reuniéndose en estos conversatorios de 4 a 6 de la tarde cada lunes. Muchísimas gracias.